Nosotros somos Natalia, Ariadne, Lourdes, su servidora Daniela, y vamos a hablarles de la mujer llamada Margaret Thatcher. Esta es la persona que decidimos este, pues seleccionar, que nosotros la consideramos como una líder nata, y a continuación le vamos a explicar por qué. Bueno, primeramente vamos a ver un poquito de quién es Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue una política británica, primera ministra del Reino Unido desde 1979 hasta 1990. Nació el 13 de octubre de 1925 en una localidad del centro de Inglaterra. Murió a los 87 años el 8 de abril del 2013 en Londres. En sus primeros años universitarios, Margaret Thatcher se interesó en la política. En 1946 se convirtió en la presidenta de la Asociación de Conservadores de la Universidad de Oxford. Y hablando un poquito de su carrera política, que esta fue de 1959 a 1979, se convirtió en abogada y fue elegida miembro del Parlamento inglés por el Partido Conservador en las elecciones generales de 1959. A partir de entonces comenzó su meteórico ascenso. Tras 11 años como miembro de los comunes en las elecciones de 1970, que ganó su mentor político, Thatcher fue nombrada ministra de Educación y Ciencia. Este cargo lo ostentó hasta 1975. Y en este mismo año, a pesar de no haber sido la primera opción, Margaret Thatcher se convierte en la líder del Partido Conservador. Fue la primera mujer en liderar un partido político mayoritario en Reino Unido. A partir de ese momento comenzó una fuerte oposición contra los laboristas. Y fue primera ministra del Reino Unido, en 1979 hasta 1990. En las elecciones generales de mayo de 1979, Thatcher se convirtió en la primera ministra del Reino Unido. Con ello, fue la primera mujer en llegar a Downing Street. Bueno, nosotros creemos que Margaret Thatcher es un ejemplo de liderazgo para resaltar, y especialmente para nosotras las mujeres, por una parte por la época, que era a mitad del siglo XX, y por otra por el contexto social y económico en el que se encontraba, que caracterizó su liderazgo, el cual tendía a ser como un poco tradicionalista, y en donde la incursión de una mujer en el ámbito político implicaba un doble mérito. Se puede decir que fue como una mujer entre hombres. Su personalidad fuerte y determinación le hicieron darse a conocer como la Dama de Hierro. Una de las principales actitudes en que fundamentó su estilo de liderazgo fue su convicción en sus creencias y su filosofía, ya que ella defendía que lo que creía, a pesar de que estas ideas no fueran como populares, y prueba de ello fueron algunas de las medidas que impuso para como recortar el gasto público y a privatizar empresas estatales de servicios. Bueno, además practicó una política económica austera, en donde, igual que en una familia, el despilfarro no era una opción, sobre todo como si el dinero pues es de todos. Se opuso al estatismo para no asfixiar la iniciativa individual, y promovió el desarrollo del emprendedurismo empresarial como forma de generar desarrollo y riqueza, y así evitar la dependencia del gobierno. Las políticas de Margaret no fueron populistas. Cuando ganó las elecciones, pues ella sabía que se hacía cargo de un sector público ineficiente y corrupto, y sin embargo ella llegó a desarrollar una serie de políticas fundadas en un liderazgo de un fuerte contenido moral. Además, ella estaba convencida que el Estado debía de generar oportunidades de desarrollo del talento individual y empresarial para generar riquezas. De ahí fue donde apoyó más la educación como medio para resolver los problemas sociales y económicos. Y bueno, Thatcher supo transmitir el liderazgo de servir y no servirse mediante la fuerza de sus convicciones, como ya lo habíamos mencionado, y entre estas, que el Estado pues no fuera un obstáculo para la libertad, Fue una visión que la llevó a ingresar al mundo político, y fue en lo que fundamentó la privatización de muchas de las instituciones estatales.
Por mi parte es todo. Bueno, una de las características y los ejemplos del tipo de liderazgo que tenía Margaret Thatcher, sí, por favor, es que era una líder autoritaria y ella siempre manejaba una frase que decía, si quieres que algo se diga, pídeselo a un hombre, pero si quieres que algo se haga, pídeselo a una mujer. Y al momento de analizar esta frase podemos destacar dos cosas, que menciona que era una persona de convicciones, pero también de acciones. No le importaba mucho qué se dijera o algo por el estilo. Ella siempre quería tomar acción y realizar las cosas que ella pensaba necesarias para su gobierno. Y también por esta misma frase se denota que era una persona autocrática al momento de ser líder. También poseía un liderazgo autoritario y autocrático, que consiste en 3 puntos, en que la toma de decisiones del poder y la responsabilidad deben de recaer sobre el líder, también que se encargaba de marcar los objetivos, de diseñar estrategias y de limitar las fechas o los periodos de tiempo que fueran necesarios, y también era ella quien designaba el equipo y los recursos con los que se iba a llegar a contar. Y bueno, para seguir mencionando las características del tipo de liderazgo de Margaret, vamos a mencionar pues sus cualidades al ejercer su gobierno como primer ministro. Una de las más importantes, o la más importante a mi consideración, es la asertividad. Margaret, al ser la encargada de la toma de decisiones pues de todo su país, requirió ser asertiva para imponer su criterio y comunicarlo de la manera más eficiente. También requirió un alto nivel de la responsabilidad que, si bien al principio lo tenía hasta cierto nivel, con los años que se mantuvo en el poder, pues fue adquiriendo cada vez más. También se necesita mucha experiencia para este tipo de liderazgo, y Margaret poseía muchos conocimientos sobre la situación política por su trabajo con el Partido Político Conservador y por los cargos que manejó antes de ser primer ministro. Esta experiencia, obviamente, también con sus años en el poder, junto con el nivel de responsabilidad, pues fue aumentando. También una de las características importantes de este estilo de liderazgo es la rápida capacidad de respuesta para tomar decisiones que involucran a todo un país, todos sus recursos, o como por ejemplo en la invasión armada a la embajada iraní que ocurrió en 1980. Ella tuvo que tomar pues rápidas y efectivas decisiones, y fue gracias a esta característica en su personalidad que lo pudo llevar a cabo. También la gestión del estrés, como cualquier líder político, más cuando tienes la responsabilidad de ser la primer mujer en gobernar un país, pues Margaret poseía esta cualidad, y también debía ser un líder resolutivo. Un ejemplo fue su papel en conjunto con el presidente de los Estados Unidos para poner fin a la Guerra Fría y diseñar las estrategias. Y bueno, para seguir analizando sus frases célebres, ella decía: no soy una política de consenso, soy una política de convicciones, que, como ya lo mencionaba mi compañera anteriormente, esas convicciones ella las convertía en acciones. Y con esto podemos ejemplificar que su capacidad de decisión, el poder que ella tenía de decidir y la responsabilidad de toda la nación recaían solamente en ella. Y así también esta frase de no me importa cuánto hablan mis ministros, siempre y cuando hagan lo que les digo. Esta frase denota incluso una de las desventajas de este tipo de liderazgo autocrático, que es el sesgo de la realidad, ya que solo hay un punto de vista para la toma de decisiones, porque las opiniones de los colaboradores no son tomadas en cuenta.
Bueno, ya casi para terminar, queremos compartir por qué elegimos a Margaret Thatcher. En mi opinión, en mi criterio, ella tiene un ejemplo de liderazgo digno de resaltar, especialmente para las mujeres, por toda esta situación de la época y demás que ya se mencionó. La coherencia de las ideas y la convicción en el liderazgo permitieron a Inglaterra convertirse en uno de los países más dinámicos y competitivos del mundo. Entonces, para mí es una líder nata que es un ejemplo a seguir para cualquiera que se dice líder o que quiere representar a un buen líder. Bueno, en mi opinión me parece muy interesante la época en la que ella se desenvolvió, que era, como ya mencionábamos, era a mediados del siglo XIX o casi finales. Y en esa época pues sabemos que era muy difícil ver mujeres en la política y sin embargo pues se convirtió primer ministro de Inglaterra y a pesar de tener como estos factores en contra, ella se mantuvo firme y pues vemos que pudo lograr un gran cambio en Inglaterra para bien. Bueno, también otro punto que a mí me llamó mucho la atención es que a pesar de que siendo ella primer ministra junto con la reina, pues eran las dos mujeres que gobernaban Reino Unido y también muchos pensaron que por el mismo motivo de ser mujer iban a llevarse mejor o iban a estar tomando mejores decisiones, por así decirlo, más a la par. Pero pues las dos pensaban diferente y también se decía de que solo su relación era laboral porque pues no se llevaban muy bien, por así decirlo. Pero a pesar de esto, las dos pues lograron marcar unos puntos importantes en la historia y pues como ya se ha mencionado, Margaret llegó a ser una buena primer ministra. Y bueno, en mi opinión, Margaret, complementando las ideas de mis compañeras, fue una líder indudablemente, a pesar de que su mandato o su gobierno fuese cuestionado por ser mujer o por cosas con el estilo, ella se puso a la par de líderes de los países primermundistas, como por ejemplo Estados Unidos, en situaciones críticas e importantes y contribuyó realmente activamente en, por ejemplo, en la Guerra Fría, en diseñar las estrategias, en estar presente con el nombre de Gran Bretaña, esa responsabilidad. Entonces, pues es indudable que era una líder nata. Y pues con esto terminamos nuestra exposición sobre Margaret Thatcher.